¿Cómo están todos? Mi nombre es Alexander Nina. Soy estudiante de séptimo semestre de la carrera de informática de la Universidad Mayor de San Andrés. Hoy voy a explicar el lenguaje de consulta estructurado. ¿Qué es SQL? Se usa cuando queremos crear, manipular y consultar registros de una base de datos. ¿Qué es una base de datos? Es una colección de información gestionada para acceder a fragmentos de datos que se necesite en algún momento de manera rápida. Query es cuando un usuario pide información específica con condiciones y que SQL permite manipular la base de datos para poder acceder a la información necesaria. Structured Query Language o SQL es el lenguaje estándar ANSI para la manipulación DML, creación DDL de bases de datos relacionales. ¿Qué es DDL? Es el lenguaje de definición de datos, que son las declaraciones que especifican y modifican esquemas, tablas de la base de datos. DML, lenguaje de manipulación de datos, son las declaraciones que se manipulan para el contenido de una base de datos. ¿Para qué una base de datos? Es útil para organizar gran cantidad de datos y extraer la información de relevancia en cualquier momento. Para la información de datos, ejemplo, las compras en línea, para poder recomendar productos en base a las consultas realizadas anteriormente por un usuario cualquiera. Facilita la búsqueda y consulta de información. Sería imposible buscar registros de compra y venta en un año cualquiera, o buscar un libro en una biblioteca con una inmensidad de libros. También para administrar información de empleados y clientes, y más. Tipos de bases de datos. Existen los jerárquicos, que son de tipo árbol, en red, que son estructuras interconectadas, y relacionales, que nos interesan, que son formadas por tablas y relaciones. ¿Qué es una tabla? Es el tipo de modelado de datos donde se guardan los registros. Una tabla, como se ve, es una tabla cualquiera. Consiste de campos, columnas o atributos, que tienen un nombre único y tipo asociado. Y registros, que son los datos que se agregan valiéndonos de los campos que necesitamos en cada tabla. Las relaciones. Dos tablas se relacionan por uno o más atributos que, que puedan tener. En el ejemplo, los libros tienen un ID de autor, se relacionan con la tabla de autores. Con el ID de autor se obtiene el nombre del autor y su apellido. Comandos DDL. Create Table sirve para crear la tabla. Alter Table modifica la tabla después de ser creada. Drop Table elimina una tabla. En el ejemplo vemos que después de Create Table agregamos el nombre de la tabla, seguidamente separado por comas los nombres de las columnas y los tipos de datos. Y tienen un índice si son llaves, primarias o foráneas. Alter Table, que modifica valores de una tabla, y Drop Table, que elimina. Los tipos de datos. Existen los datos numéricos, que pueden ser enteros, puntos flotantes o decimales con formato. Caracteres o strings, que tienen tamaños modificados, o strings de tamaño variado, tamaño límite. Bitstring y datetime. Comandos DML. El insert sirve para las nuevas columnas a la tabla. Update modifica los atributos o los campos. Delete borra columnas. El select. Un ejemplo de DML existen después del comando insert into, se agrega el nombre de la tabla, los atributos que se desean agregar y los valores. Update agrega valores puntuales a algún registro y delete que borra un registro. Declaraciones, operaciones y cláusulas. Para realizar un query, consulta a una base de datos ya creada gracias a DDL y con los datos agregados gracias a insert update. Ahora es momento de consultar nuestros datos, como preguntas de control o queries en general.
Para esto existen las declaraciones, operaciones y cláusulas. Declaraciones. El comando select, seguidamente del comando select, se seleccionan los atributos que son parte de una relación resultante. Se usan también comodines, como asterisco, que selecciona todos los atributos de una tabla, y también funciones agregadas, como el mínimo, máximo, conteo, promedio o sumas. From, la o las tablas que servirán con la información que necesitemos. Where, especifica las condiciones que necesitemos para solo seleccionar la información. Filtrar, se incluyen las condiciones join, and, or, between, etc. En el ejemplo tenemos la media de la nota de materia. Tenemos una base de datos que almacena a los alumnos y sus respectivas notas por materia. Vemos que después del select y sigue la materia, hacemos el promedio de una tabla que tiene los valores de las notas y lo agrupamos por materia. Join. Cuando realizamos un producto cartesiano, necesitamos un valor que relacione elementos de una tabla con la otra. Usamos inner join después del where. En el ejemplo tenemos los libros que tienen una relación con ID de autor. Hacemos después del producto cartesiano una relación que los una. Como vemos, los relaciona el ID de autor. Order by ordena los campos de la tabla final, puede ser ascendente o descendentemente. Group by agrupa las tuplas en grupos y retorna un registro por cada grupo ideal. En el ejemplo vemos cómo después de hacer el promedio de los salarios lo agrupamos por dep id. Having ideal para hacer el segundo filtro después de usar un group by o un resultado agregado. ¿Qué es un resultado agregado? Son columnas que no existen y no se pueden operar con la condición where. En el ejemplo vemos que después de realizar group by, solo queremos el promedio de salarios mayores a 3000. Para eso usamos having. Por último, se debe practicar y practicar para dominar este lenguaje. Si te resultó útil, dale like. Gracias.